La batalla de Argel constituye todo un episodio particularmente doloroso de la guerra de Argelia que se origina en un contexto de la descolonización. Durante 9 meses, los combates enfrentan a la 10ª división paracaidista del general Jacques Massu contra los nacionalistas argelinos del Frente de Liberación Nacional, la FLN. A diferencia de una guerra clásica entre dos ejércitos, se trata de una autoridad de Francia y de una verdadera operación de comandos cuyos métodos denunciará un poquito más adelante la opinión pública internacional. Recordemos que en el verano de 1956, el centro de Argel se ve sucedido por una serie de ataques terroristas cometidos por la FNL, que con la voluntad de desestabilizar la sociedad francesa y demostrar al mundo la legitimidad de su lucha por la independencia, apunta al centro del poder francés en Argelia. Y Francia, directamente amenazada, decide contraatacar y el 7 de enero de 1957 las tropas del general Jacques Massu entran en la Casbah de Argel, el barrio musulmán en el que viven cerca de 75,000 personas en situación de hacinamiento, y ahí los soldados franceses se defienden llevando a cabo una guerra contrainsurgente con unas técnicas elaboradas tras estudiar al Viet Minh, que fue la organización política y paramilitar vietnamita durante la guerra de Indochina, que fue de 1946 al 54. Mientras estos atentados mortíferos del Frente de Liberación Nacional, como dijimos, el FLN, ya se multiplicaron y se radicalizaron, ahora un poco más en la población francesa que en Argelia, los comandos de paracaidistas franceses llevan a cabo listas, búsquedas, interrogatorios, encarcelamientos, torturas y asesinatos con el fin de desmantelar la red de resistencia terrorista. La batalla termina en octubre de 1957 con la detención de los miembros más influyentes de la FLN, marcando así su desmantelamiento y acabando con violencia temporalmente. Aunque la batalla de Argel es solo un corto episodio de este conflicto, nos servirá para denunciar los abusos cometidos por Francia en su lucha por preservar la Argelia francesa, y de hecho el gobierno, bajo la autoridad del general Charles de Gaulle y arrinconado por las críticas, decidirá abandonar esta lucha, que finalmente el 18 de marzo de 1962, en una firma de acuerdos que se llaman así Acuerdos de Evian, se consagrará la independencia de Argelia tras 8 años de feroz resistencia. Hoy, como ya lo notaron, hablaremos de la batalla de Argel, un tema que es muy pasional y del cual a lo mejor parte de los franceses, parte de la sociedad francesa se siente un poquito avergonzada por esta necedad de querer seguir manteniendo colonias externas. Y pues nada, esto es, ya me iba a empezar con el rollo cuando debo de mandar a la introducción y debo de presentar el programa y todo, o sea, y yo aquí hablando ya de esto, metiéndome ya de lleno. Pero bueno, vamos a hacer nuestro intro. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos ya de lleno porque yo ya quiero hablar. Vamos al intro y regresamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido.
La colonización del siglo XIX es obra de unos cuantos países europeos, entre ellos Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania e Italia, y a finales del siglo, estos poseen toda África y una gran parte de Asia y reinan sobre cientos de millones de individuos. Las dos guerras mundiales, la que fue de 1914 al 18 y la del 39 al 45, sin embargo, marcaron una pausa en el progreso de la colonización emprendido por lo que eran los europeos. Y en efecto, el prestigio de Francia y Gran Bretaña, que estaba muy afectado por las múltiples derrotas militares y por la importancia de las pérdidas humanas y materiales sufridas durante todos estos combates, y asimismo todos los pueblos europeos, cada vez son más conscientes de las terribles condiciones de vida de los pueblos colonizados. Mientras tanto, a partir del periodo de entreguerras en las colonias, surgen movimientos independentistas dirigidos por una élite intelectual bastante reducida que, con más o menos éxito, constituyen o consiguen unir la masa de populares que son mayoritariamente analfabetas, y durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la debilitación del control colonial y al reclutamiento forzoso de miles de combatientes colonizados, estos movimientos se radicalizan y formulan reivindicaciones con el objetivo de obtener su emancipación. Y así, en Oriente Medio, algunas colonias aprovechan el cambio de las relaciones de las fuerzas para reclamar su independencia, como lo fue en Siria y Líbano, que consiguieron independizarse de Francia en septiembre de 1941 y en noviembre de 1943 respectivamente. Y aunque en 1945 Francia y Gran Bretaña siguen ocupando gran parte del espacio colonizado, ya se han perdido una gran parte importante de su poder económico y también de su prestigio. Y por esta razón, Francia, derrotada por el ejército alemán en 1940, tiene un gran interés en conservar su imperio, mientras que Gran Bretaña, invicta y más pragmática, considera la situación más bien en términos de intereses económicos. Las Cartas de las Naciones Unidas, firmada en 1945, marca el nacimiento de la ONU y también proclama el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, algo que en las colonias se verá como un llamamiento a intensificar sus reivindicaciones. Y a pesar de que algunas colonias se independizan con una relativa calma y a menudo a cambio de beneficios territoriales o políticos económicos, otras se ven obligadas a recurrir a las armas para alcanzar este ideal. Sin embargo, después de que los países europeos se debiliten durante la Segunda Guerra Mundial, la tensión nacida a partir de la Guerra Fría facilita el proceso de descolonización. Filipinas, una de las pocas colonias americanas, es el primer país en obtener su independencia después de la guerra. Le siguen las antiguas colonias británicas de la India, Pakistán, Birmania y Ceilán, lo que hoy es Sri Lanka, ya en 1947, y por su parte, Francia libera a la Indochina francesa en 1954, tras una guerra de 8 años. En África del Norte, Marruecos y Túnez, bajo el protectorado francés, también accede a la independencia en 1956. Y la mayoría de las colonias de África subsahariana, francesas y británicas, también serán liberadas entre el 57 y el 62. En medio de todo este clima internacional tenso, los rusos y los estadounidenses apoyan la causa de los pueblos oprimidos contra las potencias coloniales y firman varios pactos de alianza con el objetivo de sumar a un máximo de pueblos a su causa. Entonces, el mundo entero se ve afectado por este fenómeno. En Asia, por ejemplo, los fenómenos anticolonialistas toman un carácter claramente marxista, sobre todo debido a la proximidad de los ejemplos de Rusia y China. En África, la África negra,
los movimientos de independencia desplegan con un ligero retraso y también cuentan con el apoyo de las corrientes marxistas. En la África del Norte, el nacionalismo recibirá un fuerte impulso al nacionalismo del sentimiento de identidad árabe, encarnado por el egipcio Gamal Abdel Nasser. La colonización de la Argelia francesa de 1930 nos resulta particularmente violenta. El 5 de julio de 1930, las tropas francesas toman Argel y se apoderan de un territorio codiciado desde hace ya varios años, poniendo fin al dominio turco ejercido desde el siglo XVI. Durante estos 17 años, una gran parte del territorio se conquista derramando sangre hasta que Argelia es proclamada territorio francés el 12 de noviembre de 1848. Y debido a su proximidad con la metrópoli, el país debe servir como un asentamiento para Francia que socava la cultura argelina mediante la imposición de su religión, su idioma y, como siempre, su sistema económico. Y durante los años de 1850 y 1860, muchos franceses, pero también habitantes del sur de Europa, alemanes y suizos, que cruzaron el Mediterráneo con el objetivo de instalarse en todas esas tierras yermas. Se establece un reparto del territorio muy poco ventajoso para la población local, que es obligada a desplazarse hacia el sur desértico y hacia las montañas, mientras que los recién llegados se apoderan de enormes parcelas de tierra cultivable. Y con el fin de asentar el carácter francés del territorio, a partir de 1870, las autoridades coloniales ponen en marcha una política de asimilización un poco o muy poco igualitaria, que incluso llega a ser racista, concediéndole la plena ciudadanía francesa a los judíos primero y luego a los europeos de Argelia, ya en 1889. La población árabe, en cambio, solamente tiene un estatus secundario que procede jurídicamente del Código del Indígena, un régimen administrativo instaurado para todas las poblaciones colonizadas del Imperio francés en 1881. Y así pues, con la pacificación, entre comillas, francesa de 1848, se implementa un sistema político-económico particularmente difícil para la población argelina que, aunque posee la nacionalidad francesa, no se beneficia de la ciudadanía, lo que la convierte en una población de segunda clase. Las discriminaciones, en este caso, son tan visibles en todos los niveles de la sociedad, sobre todo en la enseñanza, ya que la población local apenas puede acceder a la escolarización. Y solamente una pequeña minoría de argelinos procedentes de la clase media pueden optar a una enseñanza conveniente, pero muy limitada en relación con la que se dispensa a los franceses. Y por otra parte, la población autóctona sufre igualmente discriminaciones en el ámbito económico. Las familias árabes que viven en la ciudad se ven obligadas a marcharse a las periferias del país, y el sistema francés elimina las estructuras campesinas y comerciales argelinas, arrebatando para su propio beneficio alrededor de 3 millones de hectáreas de tierra fértil a los campesinos, así como 3.5 millones de hectáreas de zona boscosa. Y así pues, para mantener sus actividades agrarias, estos se ven obligados a huir hacia los campos y las zonas desérticas, o a migrar hacia la periferia de las ciudades europizadas, o incluso a trabajar para las explotaciones de los franceses de Argelia. La situación empeora todavía más cuando la crisis económica de los años 30, que acentúa el éxodo rural de la población local y con ella lleva a la creación de los primeros barrios de chabolas en los grandes centros urbanos como Argel o Constantina, ciudad del noreste de Argelia,
Y estos desplazamientos masivos de población conducen al empobrecimiento de ciudades que hasta ese momento eran mayoritariamente europeas y provocan el nacimiento de graves tensiones sociales. En este contexto, surgen los primeros movimientos independentistas que, con todo, emanan de argelinos letrados procedentes de clase media y de grandes familias rurales y cuya acción permanece bastante aislada, ya que la administración francesa excluye voluntariamente la educación del 95% de los musulmanes. Estos movimientos se dividen en tres ramas principales. Uno es la corriente progresista y democrática dirigida por Ferhat Abbas, político argelino. Dos, que también es una corriente tradicionalista volcada hacia el Islam y dirigida por los ulemas, los doctores de la ley musulmana, juristas y teólogos de esa misma religión. Y tres, una corriente nacionalista revolucionaria fundada por Ahmed Melazahad, nacionalista argentino. Estos movimientos se ven reforzados durante la Segunda Guerra Mundial y en 1942 el desembarco de los estadounidenses en África del Norte hace que nazcan una gran esperanza en las autoridades de los argelinos, que esperan un reconocimiento de Francia y que les han utilizado en gran medida para combatir contra Alemania. Sin embargo, el 8 de mayo de 1945, fecha de la capitulación alemana, estalla una insurrección durante una manifestación organizada en la ciudad argelina de Sétif para reclamar la independencia del país, contra la cual Francia responde con una fuerte represión y causa miles de muertos. El 10 de octubre de 1954, en El Cairo, 9 dirigentes históricos procedentes originariamente del Partido del Pueblo Argelino, PPA, fundan el Frente de Liberación Nacional, y el Partido del Pueblo Argelino, que es un movimiento nacionalista independentista creado por Ahmed Melazahad en el año de 1937 y que adoptará el nombre del Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas, el MTLD, ya en 1946. Y en 1945, las masacres de Sétif hacen resurgir una corriente de activistas en el seno del Partido del Pueblo Argentino, y 2 años más tarde, sus partidarios más violentos trabajan en el seno de la Organización Especial, que rápidamente se convierte en un brazo armado del partido y de la MTDL. Estos militares, que son jóvenes argelinos, que en su mayoría proceden de las antiguas clases nobles rurales, cuyos padres fueron destituidos de su poder, partidarios de la lucha armada, se oponen cada vez más a las intenciones legalistas y conciliadoras de los demás movimientos, y sobre todo a las de su líder carismático Ahmed Melazahad. Poco después del inicio de estas hostilidades a manos del Frente de Liberación Nacional, en lo que más adelante se convertiría en la Guerra de Argelia, este último, el Movimiento Nacional Argelino, que será uno de los pocos adversarios políticos de la FLN, causando violencias fratricidas entre ambos bandos, y la dirección del Frente de la Liberación Nacional, que está formada por 6 miembros del interior repartidos en las distintas regiones de las colonias, las wilayas, son ellos los que dirigen y fomentan los combates, mientras que los 3 miembros del exterior están destinados a El Cairo, desde donde mantienen relaciones con los distintos movimientos de resistencia árabe y también se ocupan del abastecimiento de armas. Y en paralelo, el Frente de Liberación Nacional
busca unificar el movimiento de resistencia argelino, anexionando las distintas corrientes independentistas, lo que se produce durante el Congreso de Soummam, celebrado el 20 de agosto de 1956. Juntos, precisan la organización interna, los objetivos militares y el proyecto político frente para Argelia. En la cima de la jerarquía se encuentra el Consejo Nacional de la Revolución Argelina, el CNRA, órgano colegial que toma las decisiones fundamentales, y así como un comité de coordinación y de ejecución, el CCE, encargado de la buena aplicación de todas estas normas. El Frente de Liberación Nacional, convertido en un verdadero partido único, se posiciona poco a poco como el representante exclusivo de todos los argelinos, y asimismo dispone de sus propios combatientes en el seno del Ejército de Liberación Nacional, ALN por sus siglas en francés, un batallón que dispone de hombres entrenados especialmente para el maquis, los mujahidines, que llevan a cabo la guerrilla en las zonas rurales, así como de colaboradores no armados encargados del abastecimiento, de la intendencia y también de la vigilancia. En un punto álgido de la guerra de Argelia, en 1956 y 1958, el ejército cuenta con alrededor de 20.000 mujahidines y con el mismo número de auxiliares no armados. Cuando el 1 de noviembre de 1954 estalla la guerra de Argelia, realmente pocos combatientes participan en ella y la población todavía no se ha sumado al combate del Frente de Liberación Nacional. No obstante, se producen varios atentados y actos de sabotaje en distintas regiones del país para perjudicar al bando adversario. Y por su parte, los franceses intentan preservar el orden mediante un amplio dispositivo militar y policial, un armamento masivo y una fuerte de represión. Además, el 31 de marzo del año de 1955, el gobierno de Edgar Faure, que fue un político francés, amplía por primera vez los poderes del ejército francés e instaura campos de acogida cuyo objeto es detener a las personas sospechosas de participar en estas rebeliones y desmantelar las redes. Algunos oponentes lo denuncian como verdaderos campos de concentración escondidos tras otro nombre y sirven de base para neutralizar e interrogar sin causa justificada a cualquier individuo que se considere sospechoso. Pero gracias a la conferencia de Bandung, el FLN logra que su combate llegue a oídos de la ONU, provocando una internalización del conflicto que será capital para el resultado de esta guerra. Los combates se producen principalmente en las partes rurales y desérticas del territorio, los Dehers, donde los combatientes del ALN, para contrarrestar la represión francesa, practican la guerrilla, el hostigamiento y el sabotaje utilizando de forma muy provechosa la propaganda para conseguir que los aldeanos se unan a su proyecto. Pero la guerra cobra un aspecto diferente después del ataque terrorista de Constantinopla, el 20 y 21 de agosto de 1955. Claro, en una región pobre donde la coexistencia de comunidades europeas y musulmanes es particularmente tensa, el líder regional Youssef Sinhout logra que se produzca una insurrección que conduce al asesinato de muchos franceses para así provocar reacciones y dar a conocer su acción. Francia, cuyo honor queda afectada, recurre a 60.000 jóvenes reservistas y decide castigar severamente ese ataque. Por consiguiente, envía a nuevos soldados a Argelia con regularidad hasta el punto de que, mientras que en el ejército francés, claro, que disponía solamente unos 70.000 soldados, la cifra alcanza los 170.000 hombres en diciembre.
La cantidad de soldados todavía evolucionará un poquito más y en vísperas de la batalla de Argel, el ejército francés cuenta al menos con 350,000 hombres, la mayoría de los cuales no alcanzan ni los 20 años de edad. A partir de 1958, el número de soldados ya superaba los 400,000 individuos. El 2 de enero de 1956 se forma un nuevo gobierno de izquierda en Francia, encabezado por el primer ministro socialista llamado Gut Mollet. Tras haber sido recibido de forma hostil por parte de los franceses durante su primer viaje a Argelia, el político más bien moderado que era hasta ese momento, entonces decide restaurar el orden en la colonia y para llevar a cabo su objetivo obtiene los poderes especiales de la Asamblea Nacional, lo que le permite adoptar todas las medidas que considere necesarias para el restablecimiento del orden, la protección de las personas y de los bienes, así como la conservación del territorio. Ya en marzo de 1956, nombran gobernador de Argelia a Robert Lacoste para fortalecer aún más esa represión. Estas medidas impopulares entre los argelinos provocan nuevos altercados, tras lo cual los actos violentos se van sucediendo a una velocidad desenfrenada. El FLN perpetra una serie de atentados mortíferos y también dirige emboscadas para tender trampas a los jóvenes soldados franceses que todavía estaban poco acostumbrados al maquis. De forma esporádica, aparecen varios grupúsculos ilegales franceses para responder a los ataques de la FLN mediante el terror, sobre todo con bombas a través de asesinatos o de la creación de centros de tortura privados. Entre ellos podemos citar la Organización de Resistencia de la Argelia Francesa, la ORAF, una red que une a ultras de la Argelia francesa que utilizan métodos de combate para nada convencionales. Y asimismo, además de la represión policial y militar cotidiana, los musulmanes argelinos a menudo son el objeto de expediciones punitivas por parte de los civiles franceses como represalia de las acciones del FLN. Ya en agosto, el 10 de agosto para ser más exactos, de 1956, estos franceses radicales perpetran un atentado mortífero en las calles de Thébes, en el pleno centro del barrio musulmán de Argel, que causa entre 15 y 60 víctimas en el bando argelino. En Francia, los inmigrantes argelinos, víctimas indirectas del conflicto, también son sometidos a estos duros abusos. El punto culminante hay que buscarlo en el lado de las represiones sangrientas de manifestantes inmigrantes en octubre de 1961 y el 8 de febrero de 1962 en la parada del metro de Charonne en París. El Frente de Liberación Nacional, que actuaba principalmente en las rutas rurales desde el inicio de la guerra, decidió concentrar sus operaciones en la capital y extender ahí su red de influencia, y durante el Congreso de la Soumant, el 20 de agosto de 1956, se aprueba la creación de la zona autónoma de Argel, la SAA, y a su mando se nombra a Joseph Sadi para liderar la guerrilla urbana. Entonces, el Comité de Coordinación y de Ejecución, el órgano decisorio del FLN, decide instalarse en la Casbah del Argel, lo más cerca posible del poder colonial, y a partir del anuncio de la ejecución de miembros del partido por parte de los franceses, el FLN abandona su lógica de violencia reactiva, multiplica el número de atentados en Argel y radicaliza tanto las tácticas de combate como su mensaje político. El 30 de septiembre, en plena tarde,
explota una bomba en Milk Bar y en la cafetería, restaurante que se llamaba así, la cafetería. Siendo estos dos unos cafés argelinos muy afectados, causando 4 muertes y 52 heridos y provocando una verdadera psicosis entre la población francesa de Argelia. El atentado pronto es reivindicado por el EFLN y a partir de esta fecha los atentados se multiplicarán en ambos bandos, como muchas veces sabemos, o sucede. En diciembre de 1956, Yasser Sadi orquesta 122 atentados en la aglomeración argelina y el 27 de diciembre, Ahmed Frogel, portavoz de los colonos reaccionarios, es asesinado. Este acontecimiento origina la batalla de Argel e incitará a los colonos franceses a esa rebelión tan esperada. Vamos a hacer nuestra pausa para que nos dejen a ustedes sus comentarios, para que se comuniquen con nosotros, para que manden sus mensajes como cronicalunares.sun@hotmail.com. Me gustaría mucho que nos mandaran a ese correo sus mensajes y con sus recomendaciones, sus temas a seguir, lo que ustedes nos quieran comentar. Y pues recuerden que nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast, y nos pueden encontrar también en las plataformas de redes sociales como Crónica Lunares de Sun, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también pueden darse una vuelta en ¿dónde más? Bueno, muy recientemente también tuvimos nuestra reunión, una reunión también con los compañeros del club de lectura, y pues salió un comentario sobre esto de la guerra de Argelia, y pues siempre, como decíamos, viene ad hoc porque pues parte del tema es y pues un abrazo también muy caluroso a toda la gente que nos escucha de ese club de lectura y a todos nuestros lunares. Pero mientras, vamos en nuestro siguiente bloque a hablar de los actores principales de este movimiento. Pero después de tanto rollo, vamos a hacer nuestra pausa, a tomar un poco de agua para refrescarnos la garganta y para poder seguir hablando tendidamente, así como me gusta hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos. Jacques Massu, que fue el general francés, nació en el año de 1908 en un entorno militar. Entra en Saint-Cry, una escuela de formación de oficiales, en 1928 y acaba sus estudios con el grado de subteniente. Entonces entra a la infantería colonial con el encargo de formar a un regimiento de tiradores senegaleses y a continuación también sirvió en Marruecos y en el Chad. Y en junio de 1940 entra en Francia Libre, que es una organización de resistencia, al mando del general Charles de Gaulle, y actúa en África del Norte bajo las órdenes del coronel Philippe Lecourt de Guatecloc. Es autor de varios hechos de armas importantes durante la liberación del territorio francés, y al final de la guerra es enviado a Indochina con el grado de teniente coronel para repeler a las fuerzas japonesas, y en 1946 participa en la guerra de Indochina. En 1947 es asignado con los paracaidistas y es comandante de la primera media brigada de paras, unidad en la que él mismo se formó, y 2 años después ejerce de auditor en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de París. Probablemente es entonces cuando estudia las técnicas de guerra psicológica y de defensa de la sociedad que se aplicarán durante la batalla de Argel. En 1955 es ascendido a general de brigada
y toma el mando del agrupamiento de paracaidistas de intervención en África del Norte, y a continuación es designado al mando de la 10ª División Paracaidistas del momento de la intervención franco-británica durante la crisis del Canal de Suez, que fue de octubre a noviembre de 1956, y apenas vuelve de Egipto, lo llaman para restablecer el orden durante la batalla de Argel en enero de 1957. Durante esta misión, con los plenos poderes de policía, se encarga de orquestar una represión implacable para acabar con el Frente de Liberación Nacional, algo que ocurrirá a finales de septiembre de 1957. Entonces recibe el mando del cuerpo del ejército de Argelia en 1958 y luego se marcha del territorio ya para 1960. En 1966 recibe el grado de general del ejército. Y hasta el final de su carrera realizará algunas funciones de formación de la juventud militar y escribirá varias obras para hablar de sus recuerdos, y finalmente fallece en el año del 2002. Roger Tinguier, que fue un alto oficial paracaidista francés, que nació en el año de 1908, igual que nuestro general francés Jacques Massou. Como decíamos, es el alto oficial paracaidista Roger Trinquier, que participó en la guerra de Indochina, que fue del 46 al 54, también en la crisis del Canal de Suez y en la guerra de Argelia. Es un teórico de la guerra contrainsurgente y un adepto a la teoría de las jerarquías paralelas de Charles Lacheroy, cuya metodología estaría en el centro de las operaciones militares francesas durante la batalla de Argel. Trinquier es quien pondrá en práctica los principios de la guerra moderna para contrarrestar los ataques del Frente de Liberación Nacional y descubrir sus redes durante la batalla de Argel. Según Roger Trinquier, una característica esencial de la guerra subversiva es el hecho de que su alcance va más allá de la simple confrontación armada, ya que se extiende al ámbito político, social, económico y también psicológico. Es uno de los primeros franceses en haber entendido el reto que constituía el encuadramiento de la población a través de una organización clandestina de este tipo de conflicto, lo que, en su opinión, caracterizaba a la perfección las prácticas del FLN que se habrían de erradicar. En enero de 1957, comanda un ejército de la 10ª División Paracaidista del general Jacques Massou y pone a punto el dispositivo de protección urbana, instrumento que permite garantizar la defensa y el encuadramiento de la población que estará tras el éxito francés en esta batalla. Este prevé dividir en zonas controladas cada manzana en Argel y colocarle un líder francés. Por otra parte, el 23 de octubre de 1957 implementa el dispositivo antiterrorista de la Casbah, cuyo objetivo es impedir el regreso de los rebeldes del Frente de Liberación Nacional a su barrio, al tiempo que proporciona una herramienta de propaganda y movilización. Entonces, empieza una campaña de identificación y censo de la población casa por casa, en la que se añade un toque de queda, registros sistemáticos y un derecho de registro. Y así pues, la reflexión de Roger Trinquier es lo que causa los duros interrogatorios y la tortura sistemática de los resistentes. De hecho, su definición de terrorismo sostiene que cualquier soldado involucrado en una guerra sabe de antemano los riesgos que corre en caso de captura y afirma que deberá entonces afrontar los sufrimientos y seguramente la muerte.
En este sentido, el dispositivo también contempla misiones especiales, que son la base de los escuadrones de la muerte dirigidos por el general Paul Auserensens y para llevar a cabo los interrogatorios. En este marco, recurrir a la tortura constituye un medio para obtener la confesión y también un sistema para atemorizar a la población y hacer que se sume al proyecto político francés. Tras el éxito de la batalla de Argel, Roger Dringier continúa con sus actividades en el territorio argelino y a pesar del retorno al poder del general de Gaulle, que desaprueba los métodos de la guerra revolucionaria, alejado finalmente de la colonia en 1961, embarca hacia el Congo belga con la misión, la firme idea de formar la gendarmería del líder secesionista cantagüés Moise Etsombe. Tras esta independencia, pasa el resto de su vida cerca de los medios de la Argelia francesa y escribe, en particular, varios libros con carácter autobiográfico y ya para 1986 él fallece. Larbi Ben Idi nació en el año de 1923 en una familia moravita y ya desde muy joven se sabe que entra en los medios independentistas y luego también pasa por los nacionalistas. Con tan solo 17 años se afilia al Partido del Pueblo Argelino de Ahmed Melassi Had y luego al Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas, y en 1947 se convierte en el dirigente de la organización especial, de la sección armada, claro. En el año de 1952 es el responsable político-militar de Orania, que es una región sociocultural situada en el oeste argelino, y ya para abril de 1954 participa en la formación del Frente de Libertad Nacional en el seno del Comité Revolucionario de Unidad y la Acción, la CRUA. Durante el Congreso del Souman es uno de los cerebros de la zona autónoma de Argel que debe garantizar la supremacía del Frente Libertario Nacional en el centro del poder argelino. En el transcurso de las primeras semanas de la batalla de Argel, participa en la ejecución de varios atentados en colaboración con Youssef Zadi, del que es el superior. Es detenido por los paracaidistas en las Casbahs de Argel el 25 de febrero de 1957, interrogado y luego torturado, y las tropas del comandante Paul Ausarest lo llevan de noche a una granja y lo ahorcan ahí. Hasta la confesión pública de este último en el año del 2001, la muerte de Larbi Ben Idi se había atribuido oficialmente a un suicidio, y desde entonces muchos argelinos lo consideran un mártir. Youssef Zadi nace en el año de 1928 en Kabalia, en el norte de Argelia, y luego emigra a la Casbah de Argel para trabajar como panadero. En 1945 entra al Partido del Pueblo Argelino y un año después se convierte en activista dentro de la rama armada del Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas. Tras una estancia muy breve en Francia, vuelve a Argelia en 1954 y entra en el FLN y es detenido por los servicios de inteligencia francés. Logra burlar su vigilancia y pasa a vivir en la clandestinidad. 2 años después, el Frente de Libertad Nacional le encarga que monte una red terrorista lista para entrar en acción en cualquier momento, en compañía de Larbi Ben Idi,
crea la zona autónoma de Argel y pone en marcha una red de bombas que se ocupan de la conceptualización, de la realización, del almacenamiento y de la distribución del arsenal de guerra. Ya con este fin, contrata a científicos reconvertidos en químicos, a militares y a obreros en los que se fija de los barrios musulmanes. Y así, a partir de 1956, el FLN obtiene productos explosivos procedentes de Marruecos. Y una vez que se ha producido el arsenal, las encargadas de colocar las bombas son mujeres jóvenes con apariencia europea y lo hacen en lugares muy concurridos de Argel, lo que en este caso eran hoteles, bares, restaurantes, entre algunos otros. Yasef Saadi también se encarga de implantar el FLN en Argel, algo que requiere combatir a la competencia que representan los mesialistas, que son los partidarios del Movimiento Nacional Argelino, opuesto al Frente de Libertad Nacional de Ahmed Melazijad. En el 24 de septiembre de 1957, Yasef Saadi es detenido por los paracaidistas franceses, encarcelado y también es condenado a muerte. Su sentencia es conmutada con el regreso de Charles de Gaulle al poder y sale de la cárcel después de la liberación en el año de 1962. Un año siguiente, el presidente argelino Ahmed Ben Bella le nombra presidente de la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África. En ese momento también empieza a producir películas y funda Kabash Film. En particular, producirá La Batalla de Argel de Gillo Pontecorvo, apreciada por algunos que la reconocen representativa de la realidad de los hechos y que es duramente criticada por otros, pero sobre todo en lo que se concierne al papel desempeñado por Yasef Saadi, que se interpreta a sí mismo. Ya en el 2001 es nombrado senador por el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, y hoy en día, a sus más de 90 años, Yasef Saadi levanta muchas sorpresas sobre sus actividades antes y después de la independencia. La batalla de Argel, que comenzó en enero de 1957, constituye un movimiento particularmente violento de la Guerra de Argelia. Más que una batalla, se trata de una operación extremadamente feroz de mantenimiento del orden llevada a cabo con el trasfondo de atentados terroristas. En este episodio, para muchos, nos servirá como modelo de la guerra contrainsurgente a la francesa. Además, desde entonces el principio de guerra revolucionaria se convertirá en algo muy útil en la lucha contra el comunismo y el terrorismo, y lo utilizarán en especial las dictaduras anticomunistas latinoamericanas, en este caso Argentina y Chile, durante la guerra de Vietnam también, que fue del 54 al 75, y también bajo la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, que fue un político de Portugal, y también lo utilizaron en Estados Unidos, los Estados Unidos en Afganistán e Irak. A principio de la guerra revolucionaria, que incita a las naciones occidentales a elaborar una teoría militar capaz de contrarrestar sistemáticamente estas prácticas de guerrillas llevadas a cabo durante los combates para la liberación, y Francia desempeña un papel clave en su comprensión y su difusión en los regímenes occidentales hasta el punto de que desde el final de la guerra de Argelia, en el país galo, se habla de una doctrina de la guerra revolucionaria. Esta se basa en distintos principios fundamentales ligados a la acción psicológica, como la creación de un enemigo interno en común, el hecho de recurrir al miedo como medio de control o a la práctica sistemática de la tortura y de las desapariciones.
Charles Lacheroux contribuye a gran medida a su elaboración y también a su difusión. En 1927, este oficial colonial inicia su carrera en Siria, entonces bajo la administración francesa, donde se va confrontando por primera vez a guerrillas. Destinado a Mali en el año de 1946, se encarga de sofocar las rebeliones africanas producidas por Félix Houellebecq-Boigny, que fue un estadista mafileño. Y con todo esto, la preparación de la doctrina de la guerra revolucionaria la lleva a cabo sobre todo en 1952 durante la guerra de Indochina, al observar la eficacia de los combatientes vietnamitas frente a sus propias tropas. Lacheroux constata que un ejército de campesinos puede acabar con uno profesional, aunque estén menos equipados y también menos formados, y para completar su teoría, extrae la importancia del control de la población civil en el principio que llama de las jerarquías paralelas, en un pequeño libro llamado El Pequeño Libro Rojo de Mao Zedong. Y estudia también la obra de Sergei Shagotin, que fue un biólogo y sociólogo alemán de origen ruso, la violación de las multitudes por la propaganda política de este autor, y durante la batalla de Argel, Charles Lacheroux tendrá la oportunidad de poner en práctica su teoría mediante la intervención de la Quinta Brureo, cuya misión consiste en establecer centros de clasificación para desalentar a los prisioneros y de la idea de adherirse al Frente de Liberación Nacional y recorrer el desierto para hacer que los aldeanos se sumen a su causa francesas. Así pues, el tipo de combate que se lleva a cabo durante la guerra de Argel difiere radicalmente de las prácticas de guerras llevadas a cabo hasta entonces por los occidentales. Los fundamentos de esta estrategia se remontarían a la obra titulada Del arte de la guerra de Sun Tzu, que todavía sirve como referencia en la actualidad. El general chino, en ese entonces, cuya existencia nunca se ha podido todavía confirmar, desarrolla en ella su estrategia, que consiste en debilitar la resistencia del enemigo, afectando de forma no violenta la moral de las tropas. Y así pues, se trata del arte de la sorpresa y del engaño puestos al servicio de la guerra. Estos métodos, que se basan en parte de la propaganda realizada en la retaguardia de los frentes, nos permiten o les permitieron movilizar a la población civil. En la guerra revolucionaria, a estas tácticas de manipulación psicológica hay que añadir las prácticas de guerrillas utilizadas muy a menudo por los combatientes no profesionales que actúan movidos por un ideal de independencia. Durante la batalla de Argel, esta guerrilla urbana enfrenta a independentistas argelinos cuya acción terrorista principal consiste en colocar bombas en los barrios ricos europeos de Argel. También se aseguran de mantener la seguridad de sus redes, amenazando con matar a cualquiera que hable. Las diversas redes que estructuran estos métodos son extremadamente complejas y cuentan con la mayoría de los musulmanes del Frente de Liberación Nacional. Sin embargo, también colaboran otros movimientos nacionales argelinos, como el MNA, el Partido Comunista Argelino, etc., y algunos franceses como el Partido Comunista Francés. El Frente de Liberación Nacional ejerce un estricto control sobre la población a través de sistemas de jerarquías paralelas, y frente a estas se encuentran las tropas de comandos de paracaidistas del ejército francés que trabajan en colaboración con la policía y la gendarmería, y cuya misión principal es destruir estas redes calificadas como terroristas y recuperar la confianza de sus oponentes. Su principal campo de acción se encuentra en la Casa de Argel, el barrio musulmán que se caracteriza por su pobreza y por una alta densidad de población, que más o menos son
70,000 individuos establecidos en un espacio limitado. Y en este espacio superpoblado es donde se esconden los líderes y las armas. Por consiguiente, la clave de este éxito se basa por completo en la inteligencia, y asimismo es necesario llevar a cabo un importante trabajo que consiste en la destrucción minuciosa de cada eslabón de los diferentes sectores, también en encontrar las armas y en detener a los líderes. Para ello, las tropas francesas dividen el territorio en zonas, fichan a la población, se infiltran en las redes y participan también en la tortura. A principios de enero, las autoridades francesas se enteraron de que los nacionalistas planeaban realizar una huelga general para el 28 de enero y, considerada como una verdadera afrenta, les da a los franceses la prueba de que el verdadero líder de Argel es el Frente Liberal Nacional. Y poco a poco van apareciendo las tensiones y se comete una serie de atentados en el centro de la ciudad. Frente a este aumento de violencia, el 7 de enero de 1957, el gobernador de Argelia, Robert Lacoste, le confiere los plenos poderes al general Jacques Massu, y así pues, este último, el general, tiene carta blanca, por decirlo de algún modo, para poner al descubierto la red terrorista de Argel y tratar de desmantelarla. Y por consiguiente, ese mismo día entra en la ciudad a la cabeza de un efectivo de 8,000 paracaidistas muy entrenados y que todavía sienten el entusiasmo por sus victorias algunos días antes sobre las tropas del coronel Magal Abdel Nasser en la crisis del canal de Suez. A Jacques Massu lo asisten los coroneles Marcel Brigeaut, Roger Triquier y Yves Godat, ya muy familiarizados con los métodos de la guerra revolucionaria. Esta entrada en la Casbah tiene el objetivo de disuadir a los eventuales participantes en la huelga prevista para algunos días que se iban a hacer más tarde, y para lograrlo el barrio se cerca por completo con alambradas y se lleva a cabo registros sistemáticos para encontrar a los 1,500 miembros del Ejército de Liberación Nacional que se podrían esconder en esos lugares. No obstante, la entrada de los paracaidistas en la ciudad provoca una ola de atentados sangrienta, y con el fin de obtener la información necesaria para identificar y detener a los sospechosos, cada manzana es controlada por una milicia urbana. Para llevar a cabo su misión con éxito, todos los soldados a menudo trabajan por la noche y realizan registros en las casas sin previo aviso, en un proceso también muy rápido en el que colaboran soldados, policías y la inteligencia militar. Así, miles de personas son controladas diariamente y cientos de ellas son declaradas sospechosas, arrestadas y llevadas a un centro de detención. Mientras tanto, el ejército interroga a miles de individuos en lugares secretos, y gracias al dispositivo de protección urbana establecido por el coronel Roger Trinquier, los soldados franceses logran seguir el rastro de Larbi Ben Idi, uno de los 9 líderes históricos del Frente de Liberación Nacional y el cerebro de las operaciones de la zona autónoma de Argel, al que detienen el 23 de febrero de 1957. Este es capturado, interrogado y ejecutado por los escuadrones de muerte del comandante Paul Aussares y el Comité de Coordinación y Ejecución, que también está amenazado, huye de Argel a Túnez, dejando a Youssef Saadi solo para dirigir las operaciones terroristas. A medida de que los ataques disminuyen, se calma la situación. De 112 atentados en enero, se pasa a 29 en marzo de 1957. Con todo, Youssef Saadi está decidido a continuar con las operaciones y ayudado en su empresa por una serie de comités que posibilitan la organización de los atentados, la alimentación de la propaganda y la difusión de las noticias hacia el extranjero. Y asimismo,
dispone de un comité de redacción encargado de recopilar información sobre la tortura, de un comité de justicia y de un comité de ayuda social. Hasta el verano de 1957, el líder de la zona autónoma de Argel cuenta con entre 1.500 y 5.000 colaboradores, y así pues, se lleva a cabo nuevas acciones y los atentados se reanudan de forma muy violenta. En especial, cabe destacar el ataque del casino de Corniche el 3 de julio que causa 8 muertos y 81 heridos. Con todo, a partir del mes de julio, el efectivo del Frente de Liberación Nacional en la zona autónoma de Argel disminuye de forma muy importante y en paralelo los métodos franceses se burocratizan bajo el impulso del coronel Yves Godard y Roger Trinquier, con el fin de facilitar la colaboración civil y militar. Se crean centros de inteligencia para intentar identificar a los perpetradores y también intentar neutralizarlos. Además, se pone en marcha un servicio de propaganda para la organización de la participación masiva de la población en el proyecto de una integración franco-argelina. Durante la batalla de Argel, los soldados franceses recurren a la tortura para desmantelar el Frente de Liberación Nacional. Y a partir de entonces, toda persona sospechosa de tener relación con el Frente es arrestada, interrogada, y puede que tenga que denunciar so pena de ser torturada. Los sospechosos son detenidos en su propia casa y muy a menudo durante la noche y se les pone bajo arresto domiciliario en campos. Los métodos de tortura más frecuentes por parte de los militares franceses son la picaña eléctrica, que consiste en proporcionar descargas eléctricas en algunas partes del cuerpo, y el suplicio de la bañera o incluso las ingurgitaciones obligadas con la tortura del embudo. Con este acto, los franceses no solamente desean obtener información de forma rápida, sino también pretenden asustar a la población para movilizarla a favor de su proyecto. En el verano de 1957 comienza la segunda batalla de Argel. Las torturas y las campañas de propaganda se intensifican en la capital, y así pues la situación resulta crítica para la zona autónoma, cuyo número de activistas se ha reducido drásticamente, y gracias a la información recopilada el ejército francés ahora logra desmantelar la zona y llega hasta los dirigentes del Partido Nacional Argelino. La batalla termina oficialmente con la detención de Yasser Sadi el 24 de septiembre y con la de su cómplice Alice Al-Lapointe, y cuyo verdadero nombre es Amar Ali, el 8 de octubre. El término batalla se utiliza para describir los acontecimientos que se producen en Argel poco después de la entrada de las tropas del general Jacques Massu. Con todo, a continuación, algunos actores principales de la represión, como el general Marcel Brigaud, reconocerán el carácter esencialmente policial de la operación y por consiguiente es difícil clasificar la batalla de Argel bajo una definición clásica de práctica de guerra, aunque los militares son los que orquestan las operaciones. Las prácticas realizadas durante este episodio, en efecto, no corresponden a las de una guerra convencional, y así el general Jacques Massu recibe desde el principio los poderes especiales de policía, persiguiendo el objetivo de detener a los miembros del Frente de Liberación Nacional. Asimismo, el conflicto enfrenta a nacionalistas que cometen atentados bomba contra una alianza formada por militares y policías encargada de neutralizarlos,
y ambos bandos recurren a prácticas ilegales, violando por completo el derecho de guerra y las leyes francesas. Y a pesar de todo, el número de víctimas mortales es menos elevado que durante una batalla clásica. Hoy en día se estima que los atentados cometidos por el Frente de Liberación Nacional durante los 9 meses de conflicto causaron la muerte de al menos unas 400 personas en el bando francés y la de unos entre 1,000 y 3,000 personas en el bando argelino. El bajo número de víctimas mortales del conflicto se debe a que las acciones llevadas a cabo durante la batalla de Argel estaban más destinadas a aterrorizar a la población. Ante esta constatación, por consiguiente, sería más justo hablar ante todo por una batalla psicológica, aunque es probable que, en vista de los excesos de las tropas francesas y de las reclamaciones de la opinión pública, las autoridades hayan querido justificar la violencia de la represión exagerando la naturaleza guerrera del combate. La escalada de la violencia, que por un lado conduce a los atentados terroristas y por el otro al uso de la tortura, radicaliza a ambos bandos, eliminando cualquier esperanza de reconciliación. Tras los acontecimientos, el ejército francés, debido a los medios utilizados, se enfrenta a una fuerte campaña de protesta tanto en el extranjero como en Francia, y durante la batalla se difunden en Francia periódicos clandestinos que relatan los hechos y poco a poco los oficiales también hablan para denunciar las atrocidades cometidas en Argel. Algunos incluso dimiten, como el general Jacques Parik de Boyardieu, y a partir de entonces algunas redes de solidaridad en Europa y algunos intelectuales franceses se movilizan para ayudar al Frente de Liberación Nacional. Todo esto fuerza a Francia a suavizar su política hacia los nacionalistas, que aprovechan la situación para establecer la República de Argelia. Esta relajación de las autoridades, sin embargo, desata la ira de los ultras de Argelia, que inician disturbios importantes y la situación se acerca a la insurrección, y para poder solucionarla, el pueblo francés recurre a Charles de Gaulle, a que le confieren los plenos poderes. Todo mundo está, ¿cómo decirlo?, convencido de que de Gaulle vaya a conseguir un acuerdo en Argelia que permita que Francia mantenga la colonia, y no obstante, el 4 de julio de 1958, de Gaulle lleva a cabo su famoso discurso en Argel ante una audiencia de ultras y musulmanes diciendo que los entiende, aunque los ultras están convencidos de que el general restablecerá el régimen autoritario en Argelia. A su discurso le siguen inmediatamente medidas que establecen la igualdad de derechos entre franceses y argelinos. Con todo esto, claro, se produce una insurrección liderada por los ultras, que en abril de 1961 conduce a un golpe de estado por parte de los generales, pero los soldados del contingente no lo apoyan y hacen que la maniobra fracase. Bajo la presión internacional, de Gaulle acaba concediendo la independencia de Argelia mediante los acuerdos de Evian en marzo de 1962. La batalla de Argel termina así en septiembre de 1957, y aunque los franceses consiguen detener los atentados por un tiempo y desmantelar las redes del Frente de Liberación Nacional, los nacionalistas recuperan la legitimidad de su lucha, vinculando la opinión pública mundial a su causa, y en efecto la presión internacional finalmente convence a Francia de la inviabilidad de su lucha a pesar de las fuertes protestas en las filas de los conservadores. La independencia que adquiere Argelia en 1962 es en realidad la culminación de un proceso iniciando en la batalla de Argel. Más que una victoria de Francia, este episodio marca el principio del fin de un régimen colonial
que los más nostálgicos más adelante defenderán en las filas de los partidos políticos de la extrema derecha en Francia. Para los independentistas, este es el comienzo de un largo y complejo trabajo de construcción de una identidad nacional que desde entonces conlleva violencia y ajustes de cuentas que todavía hoy recuerdan las heridas heredadas de la colonización. Rápidamente hagamos un pequeño resumen de todo, ya para terminar nuestro programa, ¿les parece? En 1954, el 10 de octubre, fue la fundación del Frente de Liberación Nacional. El 1 de noviembre fue el inicio de la Guerra de Argelia. Ya en 1955, del 20 al 21 de agosto, fue el ataque terrorista de Constantina. En 1956, el 10 de agosto, fue el atentado contra los argelinos. El 20 de agosto fue la creación de la SAA. En diciembre de ese mismo año, se producen 122 atentados reivindicados por el Frente de Liberación Nacional en Argel. Y para 1957, el inicio de la batalla de Argel, en enero, claro, y el 7 de enero, Jacques Massu recibe los plenos poderes para poder llegar hasta ahí, hasta el barrio. Y en verano fue la eliminación de la SAA, y para octubre fue el fin de la batalla de Argel. Argelia es una colonia francesa de asentamiento desde 1930, y Francia, que ya había perdido mucho prestigio y poder político y económico tras la Primera Guerra Mundial, aún quiere conservarla a pesar del proceso de colonización iniciado en el año de 1918. En 1945, mientras que la población espera obtener su independencia tras el compromiso argelino durante la Segunda Guerra Mundial, se produce la masacre de Sétif. El 7 de mayo de 1954, Francia es derrotada por las tropas de Ho Chi Minh en Dien Bien Phu, y esta afrenta comporta que el país galo quiera preservar lo que le queda de su imperio colonial. Ya para octubre de 1954 se crea el Frente de Liberación Nacional, que fue el movimiento nacionalista e independentista argelino. Su acción claramente está orientada hacia la lucha armada contra el ocupante. El 1 de noviembre de 1954, el Frente de Liberación Nacional orquesta un levantamiento popular desencadenando la Guerra de Argelia, que lo enfrentará a las Fuerzas Armadas francesas. En agosto de 1955 se produce la matanza de Constantina, perpetrada por el Frente de Liberación Nacional, y en respuesta Francia envía todo un contingente armado a Argelia. Y a principios de 1956, Guy Mollet otorga los plenos poderes al gobernador Robert Lacoste. En agosto, los radicales franceses cometen un atentado en las calles de Tebes, en el corazón del barrio musulmán. En el Congreso de Soummam, el Frente de Liberación Nacional crea la zona autónoma de Argel para tomar el poder de la capital. De agosto a diciembre de 1956, el número de atacantes aumenta vertiginosamente y Larbi Ben Idi y Yasef Saadi son los responsables de su organización en la capital. El 8 de enero de 1957, Jacques Massu entra con sus hombres en la Casbah de Argel, marcando el comienzo de la batalla de Argel. Los franceses practican la guerra contrainsurgente para desmantelar las redes del Frente de Liberación Nacional. El 23 de febrero de 1957, Larbi Ben Idi, el líder de la zona militar de Argel, es detenido, es torturado y también es ejecutado por los escuadrones de la muerte del comandante Paul Ausserens. El 24 de septiembre, Yasef Saadi es detenido y encarcelado, aunque este episodio marca el final de la batalla de Argel. Espero que
hayan disfrutado el programa así como lo hice yo, porque realmente fue una batalla que duró muy poco, fue un movimiento rápido, pero que desencadenó toda una independencia por lo mismo de una situación social que ya era necesaria y el déficit de los franceses por no saber llevar la política al extremo en vez de el movimiento armado. Y pues espero que hayan disfrutado el programa del mismo modo así como lo hice yo. Espero que conozcan ya sobre esto de la batalla de Argel. Y si es así, me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Y si no conocen, pues también me gustaría escuchar los comentarios para saber qué es lo que les gustaría a ustedes del que habláramos más adelante aquí en relación a lo que estamos haciendo de Love is Dice, de nuestro día de historia del mundo. Y pues nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo muy ajustado realmente. Y pues esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y los espero pues la próxima vez que nos escuchemos aquí. Recuerden, como Crónica Lunares y Sun nos encuentran en las diferentes plataformas. Y pues muchísimas gracias por estar.